gracias, Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. ¿Puede dar un fuerte aplauso al Señor? Fuerte, fuerte ese aplauso. Él es bueno para siempre, amén. Fíjese que quiero hablarle de un tema al que le hemos puesto una fe. Pastor, yo ya sé mucho de la fe. ¿Cuántos creen que tienen fe? Ahorita lo vamos a comprobar con la palabra, hasta donde nos lleve, hasta donde nos dé tiempo. Porque hoy vamos a empezar una nueva serie que le he titulado Una Fe. La he dividido en varias partes. Una de ellas es pues los conceptos bíblicos o fundamentos bíblicos, ¿verdad? Tenemos también el crecimiento de la fe, los acompañantes de la fe, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que, mire, hoy sí traigo un tema que a mí yo me lo disfruté, pero le voy a decir por qué. Porque en estos últimos tiempos la fe mengua en los hijos de Dios. La escritura es bien clara cuando dice: cuando el Señor Jesucristo regrese, ¿hallará fe en la tierra? Dando a entender entonces que en los últimos tiempos la fe se iba a desaparecer. ¿Pero por qué? ¿Por qué incluso ahora el pueblo de Dios no tiene fe? Está a veces sufriendo, a veces está en problemas y no sabe cómo salir de ellos porque no tiene fe. Ok, pero vamos adelante. Y mire, antes de empezar, fíjese que estaba viendo y me impresionó que la palabra fe en todo el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces cree que sale? 2 veces. 2 veces nada más en el Antiguo Testamento. Pues si la Biblia habla de Abraham, el padre de la fe, ¿verdad? Pero solo 2 veces habla en el Antiguo Testamento. Por lo menos en la versión, la Biblia de las Américas que yo estaba estudiando. Siempre cuando usted ve los textos, si no dice qué versión es la Biblia de las Américas. Si no es la Biblia de las Américas, siempre le pongo la versión que es para que usted lo entienda. Entonces, veamos, empecemos. Por principio hay una sola fe. Fíjese cómo dice Efesios capítulo 4 y verso 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza, una sola esperanza de vuestra vocación. El verso 5 dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Mire, solo aquí tendríamos nosotros para hablar un tema diferente. Mire, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 diferentes tópicos que son únicos. Que Dios está diciendo que hay algo, un secreto poderoso en esto. Vea, ahí, claro, yo solamente voy a hablar y voy a ocupar esta serie de temas para hablar de una sola fe. Porque no podemos tener fe en Dios y en los ídolos. No se puede compartir. O tiene fe en Dios o no tiene fe en Dios. Ahora, el problema es de que si usted, o alguien confía en los ídolos, primero tiene que convertirse al Señor, dejar los ídolos y buscar al Señor. Ahora, ¿qué pasa si un hijo de Dios no tiene fe? Es que ese es el problema. ¿Qué hacer cuando un hijo de Dios no tiene fe? Déjeme decirle que por principio el diablo, que el Señor lo reprende en esta hora, ha engañado al pueblo de Dios diciéndole que no tiene fe, cuando en verdad para llegar a ser pueblo de Dios tuvo que tener fe en el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros los matices de la fe. Esto no lo traigo acá, pero por eso se lo estoy dando así a pincelazos, para que usted después vaya y estudie en su casita. Por ejemplo, dice la Biblia que el que cree en el Hijo de Dios es salvo. Pero para creer se necesita fe. Entonces el Espíritu Santo nos estuvo enamorando para conocer, para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Entonces esa obviamente es la fe salvadora, la fe que me salvó. Pero ese nada más es el inicio. Después viene la fe
¿verdad?, como un fruto adentro de nosotros. ¿Qué es la fe como un fruto? Pues obviamente usted ve un árbol frutal, lo agarra y se lo come, ¿verdad? La fruta, la corta, se la come. Entonces la fe como un fruto es aquella que los demás, incluyéndonos nosotros mismos, podemos ver cómo hemos ido cambiando y creciendo al tener ese tipo de fe. De tal manera que tal vez cuando ven ese tipo de fe en alguno de ustedes, llegan y le dicen, hermano o hermana, ¿será que puede orar por mí, por favor? Porque yo he visto que cuando usted ora, el Señor ha sanado a varios hermanos. Aleluya, ¿verdad? Aunque solo uno lo crea, todos. Usted diga, amén, recibo, diga, ¿verdad? No como le conté aquella vez, ¿verdad? De que nosotros cuando estábamos en visitación con mi esposa y en los jóvenes, fuimos a un hogar a visitar, y se lo cuento rápido porque ya se lo había dicho, ¿verdad? Fuimos todos los jóvenes a visitar a una señorita y le dijimos, bueno, te venimos a visitar, queremos orar por ti. Está bien, sí, pero no me pongan las manos. ¿Por qué? Porque a mi mamá en una iglesia X donde fue, le pusieron la mano y se murió. ¿Qué habrá pasado ahí? No sé, no me pregunte, porque gracias a Dios no estábamos nosotros ahí, ni era en nuestra iglesia allá en Guatemala. Pero entonces, esto nos lleva a la siguiente clase de fe. Le estoy hablando rápidamente de los matices de la fe. Fe como fe salvadora, fe como fruto y fe como un don. La fe como un don es entonces aquella en donde la activación, el mover de fe es para los demás. La fe como un fruto es más personal, ¿verdad? Para nosotros mismos. Pero la fe como un don es para los demás, porque así dice, a cada uno le ha sido dado un don para el uso común, dice, para todos, ¿verdad? No solamente para él. Entonces aquel que el Señor le ha dado esa fe como un don, llega y pone las manos sobre alguien y se sana, empieza a hablar palabras y se empiezan a sanar las personas, etcétera, etcétera. Aunque dicen que no se debe decir más de una vez, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, esos son los matices. Entonces yo quiero que vayamos entonces y aquí entendamos que hay una sola fe entonces. La fe en Dios, en Jesucristo, es el génesis, es el principio para que nosotros veamos el mover de algo en nuestra vida, en nuestra familia. Debemos de tener fe, iglesia. Dígale a su hermano, quiero tener fe, dígale. Porque aquí vamos a descubrir, mire el verso 6, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Vaya, aquí vemos los matices, aquí lo que le decía acerca de la fe tenemos para hablar mucho tiempo. Entonces, debemos de entender algo. Según de Tesalonicenses dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Mire cómo le llama el Señor a aquellos que no tienen fe, hombres perversos y malos. Qué difícil. Mire cómo el Señor cataloga a alguien que no tiene fe, perverso y malo. Uy, pastor, pero yo a veces no tengo fe, pero yo no soy ni perverso ni malo. Bueno, pregúntele al Señor, ¿verdad? Porque el Señor lo está describiendo acá. Entonces, mire, vemos que la fe, Dios puede hacer crecer nuestra fe, pero nosotros debemos de entender que no todos tienen fe. Entonces, cuando hay alguien que no tiene fe, hay que hablarles del Hijo de Dios. Usted en su trabajo, usted en su casa, por donde camina, en su escuela, en cualquier lugar donde usted vaya, usted tiene que aprovechar bien el tiempo y hablarles de su fe en Cristo Jesús, para que aquellos que no tienen fe digan, yo quiero tener la fe que tú tienes. Pero si de repente usted lo miran, ¿y qué te pasa? Es que tengo problemas y no tengo escapatoria, no sé qué hacer, mejor voy a ir al puente. Y le dice, pero ¿y tu fe? ¿Dónde está tu fe? El Señor muchas veces le dijo a sus discípulos, muchas veces lo podemos ver en la Biblia, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Que en los momentos de crisis, en los momentos difíciles, su fe faltaba. Su fe se esfumaba. ¿Qué pasaba con aquellos hombres que de repente el Señor había llamado y que eran poderosos y cuando necesitaban la fe no podían? Entonces yo quiero que en estos principios bíblicos que vamos a ver, entendamos
si yo tengo fe. Porque yo puedo decir que tengo fe. Y yo ya le expliqué los matices de la fe: fe salvadora, fe como fruto y fe como un don. Muchos se quedan solamente teniendo la fe en Cristo Jesús, se salvaron y ya hasta ahí nada más. Y no hacen uso de la fe que ya Dios les dio, porque dice que a cada uno le fue dado. Pero no me quiero adelantar, mire esto, lo primerito que yo le quiero decir es el principio bíblico. Efesios capítulo 2 y verso número 8. Efesios 2:8. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Mire qué hermoso. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Aquí vemos un don de Dios en que es la gracia, la salvación y la fe. Entonces, mire lo que está diciendo la Biblia: la fe que ustedes tienen no es de ustedes, o no era de ustedes. Yo se las di, se las regalé, porque don en griego se dice carisma, y carisma significa regalo. Por eso se lo puse ahí hasta dorado, mire, porque los regalos de Dios son preciosos y hermosos. ¿A cuántos Dios les ha dado regalos? Úselos. Mire, hoy la palabra fue: usa lo que el Señor te ha dado. A cada uno de nosotros nos ha dado dones. A ustedes les ha dado dones. Unos cantan, otros danzan, otros tocan instrumentos, otros alaban. Mire, otros saben dar bien la bienvenida, otros saben arreglar, otros, mire, diferentes tipos de dones que Dios les ha dado. Usémoslos para la gloria del Señor. Entonces, aquí el Señor está diciendo, el principio bíblico es: la fe es un regalo para aquel que lo quiera. Ahora, déjeme decirle que ese regalo lo tenemos todos. Lo que hay que hacer es abrirlo, desamarrarlo, usarlo. Porque hay muchas cosas que Dios nos ha dado que le aseguro que no las estamos usando. No le pasará así a usted en su casa, que usted ha comprado algo y ahí lo tiene. Mañana lo voy a usar, y cuando lo va a usar se expiró en el año 2005 y usted todavía lo tenía guardado ahí. Mire, por eso es de que uno tiene que usar las cosas que tiene en su casa. Yo sé que a las hermanas no les pasa, pero yo he visto en algunos anuncios en la televisión, ¿verdad?, que sacan de la refrigeradora: voy a usar esta bandeja de carne, y cuando la saca, ¿verdad?, y la empieza a ver la fecha de vencimiento, se venció en el 2002, la carne congelada ahí. Si la hubiera descongelado en ese ratito, se pudre ahí ante sus ojos. Los hermanos, ¿verdad?, o las hermanas con su ropa, ¿verdad?, y tienen ropa guardada, tienen zapatos nuevos que nunca los usan, hasta en su caja. No, estos me los voy a poner un día especial, y hermano, y ya lleva años en la caja y no lo saca. Úselo. Mire, ¿sabe qué le quiero decir yo? Por medio de la fe uno aprende a disfrutar la vida. Sí, la vida es preciosa, iglesia. La vida es hermosa, más cuando el Señor nos ha dado regalos. Entonces la fe es un regalo hermoso que usted tiene. Dígale a su hermano: Dios te regaló fe. Dígale: Dios te regaló fe, dígale. Pero usémoslo, amén. Ábralo, destápelo. Ahora bien, recuérdese de que el regalo que Dios nos ha dado, que se llama fe, porque estamos viendo solo los puros principios bíblicos, ¿verdad? Los hermanos de la alabanza que el Señor nos usó me dejaron casi que solo para dar una pequeña introducción, ¿verdad? Así fue el miércoles y el domingo. Espero que el otro miércoles me dejen, aunque sea un poquito más de tiempo, ¿verdad? Mire, yo le puse aquí una regla, porque a todos nos ha sido dada una medida de fe. Romanos capítulo 12 y verso número 3 dice: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar. O sea que está diciendo: mire, no tengan un complejo de superioridad, sino que piensen con buen juicio. Tampoco les está diciendo piensen menos, complejo de inferioridad, sino que piensen con buen juicio. Ahora, ¿por qué? Dice, sino que piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Mire qué interesante, por eso le ponía una regla ahí. A cada uno de nosotros se nos ha sido dada una medida de fe. En griego medida se dice metrón, que lo que significa es cantidad. Puede ser pequeña
o grande, pero es una cantidad. Entonces, si nosotros lo traducimos a nuestro lenguaje y vemos, a cada uno de nosotros se nos ha sido dada una cantidad de fe. A cada uno de nosotros nos fue dada una cantidad de fe. Usémosla. Que no nos pase que tenemos ahí el regalo sin abrirlo, ¿verdad? Estrenemos la fe, usémosla. Mire, y es que siempre el Hijo de Dios, o siempre los evangélicos, ¿verdad? Religiosos, al decir evangélicos me digo religiosos, ¿verdad? Porque recuérdense que nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos una relación con el Señor. Pastor, entonces, ¿de qué tipo de religión es usted? De ninguna, le voy a decir, porque yo no soy religioso, yo quiero tener una relación con el Señor. Se lo he enseñado muchas veces, se lo voy a volver a decir, por si hay alguien que nos está viendo y que no se recuerda o no sabe. La palabra religión se dice en griego deisdemonía, que significa adoración a los demonios. Eso es lo que significa. Hay otras definiciones, pero a mí me impresionó esa. Entonces yo no soy un religioso, yo quiero tener una relación toda mi vida con el Señor. Entonces, volviendo al punto, entonces, usemos la cantidad de fe. Ahora, esa cantidad de fe que hemos recibido, no la debemos de dejar igual, sino que la fe en nosotros tiene que ir creciendo. La fe en nosotros tiene que aumentar, tiene que irse, y aquí voy a necesitar la ayuda de los esgrimistas bíblicos que me ayuden con los versos ahí. Prepárese, a ver si de repente le digo, léame este verso. Ok, yo los voy a poner ahí en la pantalla para que los vean, pero ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a usar mi fe? Ahora, mire, ¿cuántos quieren una corona? Bueno, mire, ahorita lo vamos a ver. Hebreos capítulo 11 y verso 6. Dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, no podemos ser gratos delante del Señor si no tenemos fe, si no creemos en Él. Porque aquí dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Premiador, mire, si usted quiere obtener un galardón de parte de Dios, solamente crea en Él. Mire, tan fácil que es ganarse este galardón. Tan fácil que es ganarse este galardón buscando a Dios. Usted llega a su casa y se sienta y se agarra su Biblia. Señor, quiero que me hables. Ya lo está buscando, ya tiene su galardón asegurado. Usted vino hoy a la casa de Dios, aquí a adorarle y a buscarlo. Tienen su galardón. Mire, hoy todos se van a ir con un galardón a su casa espiritual. Pero entonces dice que Dios quiere premiarnos cada vez que lo buscamos, pero nos tenemos que acercar a Él con fe, porque si no es imposible agradarlo. Y mire, yo le ponía ahí el ejemplo de la corona, ¿verdad? Pero saber cuántos premios, cuántos galardones más el Señor nos da con el solo hecho de estarlo buscando. Mire, el hecho de que usted, desde que usted estaba en su casita, se levantó, usted dijo, ay, qué frío, ¿verdad? Pero no, vamos a ir a buscar al Señor. Las hermanas empiezan a maquillar, a buscar, abren su closet, así lleno de ropa, ¿verdad? ¿Cuál me pongo? Quiero ver este nuevo, aquí. Y cuando le mira la factura, lo compré en el 2011, ahora sí lo voy a estrenar, ¿verdad? Y lo empieza a buscar. Los hermanos igual, ¿verdad? Se rasuran, ¿verdad? Se peinan, buscan su ropa. Ellos solo abren el closet y nada más dos, un saco y un pantalón. Aquí está, una vez me lo pongo, ya, fácil, ¿verdad? Esa actitud de levantarse y venir a la casa de Dios, créame, iglesia, Dios lo va a premiar. Aparte de que dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, vamos a la casa de Jehová. Entonces cuando venimos acá a la casa de Dios es un deleite, porque nos gusta cantar, nos gusta adorar, nos gusta la comunión entre los hermanos, nos gusta la presencia, nos gusta escuchar la voz de Dios a través de las profecías, a través de la palabra. Entonces algo produce en nosotros, y lo que vamos a sacar de acá de esto es que Dios le va a dar un galardón. Ok, vamos a ver otro principio bíblico, porque estamos viendo algunas cosas. Mire, puede ser que alguien diga, yo no tengo fe. ¿Alguna vez usted ha pensado así? ¿Algún valiente que haya pensado así? No, yo sí no tengo, me cuesta. Ahorita estoy en una situación que no, es difícil. Yo creo que todos, ¿verdad? No será que solo a los pastores nos pasa.
Uy, pastor, usted sabe qué bárbaro en su fe. No, porque, mire, su fe va a ser probada. No se preocupe, si usted no quiere decir ahorita, no, yo lo voy a decir para que nadie me juzgue de que no tengo fe. Le van a probar su fe de todas formas. En pequeño, mediano o en grande le van a probar su fe. No se preocupe, como decía Jeffrey, ¿verdad? Es necesario que a veces nos peguen una buena sacudida, ¿verdad? Para que salgamos del, ¿cuál fue la palabra que usó? De la rutina, ¿cuál? Monotonía, ¿verdad? Para salir de la monotonía. Mire, yo agarré unas cosas muy preciosas. Yo lo escuché, me gustó lo que dijo, pero agarré algo para mi corazón y es el alcance de mi ofrenda. El alcance. Mire qué mujeres, hermano. Miren, ahorita me voy a detener aquí un poquito porque mire, usted ya me sacó del tema, pero espérese. ¿Qué mujer? 2018 años después se habla de la fe de ella. Porque para ir y presentarse con su ofrenda era porque tenía fe. Un año ahorrándolo. Imagínense que usted esté un año ahorrando su salario, porque dice que eran 300 denarios lo que valía. Y un denario era el sueldo de un día. El sueldo de un día. Bueno, ahora es diferente, pues, ¿verdad? Porque usted gana 80, 100 dólares la hora, entonces ese sueldo, aleluya, recibo, diga. Imagínese, multiplique todo lo que usted gana por hora, por semana, por mes, por un año, y eso, tráigalo al altar, que el Señor le diga, tráigalo. Ay, imagínese, esa mujer no lo pensó tanto. Que alcance, el alcance de nuestra ofrenda, el alcance de nuestros diezmos, iglesia. Que a mí me gustó, me impresionó. De hecho, vamos a sacar mira, a mí me estaban volando los pensamientos, ¿verdad? Vamos a sacar una serie de temas de eso. Entonces, mire, si usted no tiene fe, pídasela a Dios. Tan sencillo como decirle, Señor, me cuesta creer, por favor, dame. ¿Acaso cuando usted tiene hambre, por ejemplo, cuando usted tiene hambre, ¿qué dice? Bueno, si es una ama de casa, ni modo, va y se cocina o le dice a sus hijos, ¿me podéis hacer algo de comer? Claro, entonces los hijos rápidamente van y se lo hacen, ¿verdad? O le van a comprar algo. Si su esposo le dice a su esposa, amor, tengo hambre, entonces mire, solo así que está cortando, y cuando de repente así, mira, solo me dio tiempo de hacer medio pavo ahorita, pero aquí está, amor. Pide, ¿verdad? Pidámosle al Señor. Todo lo que usted necesite del Señor, pídaselo. Mire, a Dios le gusta que nosotros le pidamos. ¿Sabe por qué? Porque eso significa que estamos haciendo uso de nuestra fe. Porque para pedirle a Dios se necesita fe. Usted va al banco y pide el dinero que tiene ahí. Es fácil, ¿verdad? Se lo dan. ¿Por qué? Porque usted sabe que usted tiene. A no ser de que usted ya no, ya me gasté todo lo que tenía, voy a ver si me dan algo, no le van a dar nada. Pero para acercarnos con Dios no se necesita ese tipo de fe, que uno va al banco y sabe que se lo van a dar. No, esa fe no. Esa seguridad no. Pero cuando nosotros le pedimos algo a Dios, se necesita fe. Entonces yo quiero que usted recuerde, póngase a pensar un momento, ¿qué necesita, iglesia? ¿En qué situación está? ¿Qué usted quisiera mejorar adentro de usted, de su vida o de su entorno? ¿Qué desearía? Pídaselo al Señor. Pídaselo. Mira, por eso es de que yo le ponía la gráfica ahí desde abajo hasta arriba. Ahora, mire el verso o escuchemos el verso. Lucas 17:5 dice, y los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. ¿Qué entiende usted de este verso? A ver, ayúdeme a enseñarle este día. Bueno, lo primero es de que la fe sí tenían, porque dice aumentanos, ¿verdad? Pero era poca. A ver, ¿qué más ve usted en ese verso? Ayúdeme. Sí, que querían mucha, ¿verdad? Sí. ¿Alguien más dijo algo por ahí? Poquitita, ¿verdad? Sí, poquitita fe. A ver, sí, hermano. ¿Cómo? Sí, me hablan, miro las manos y ustedes me hablan todos al mismo tiempo, ya no. A ver, decime tú.
sabían a quién pedírselo, ¿verdad? Sí, muy bien, sí, hermano. Que les enseñara cómo hacerlo. Vaya, mire, ahí está, no creían, por eso le está diciendo el Señor, dame. Ahora, mire, yo veo algo, mire, yo veo todo lo que usted, pero ¿alguien más quiere decir algo? Aquí de este lado, las hermanas, ahí atrás, ¿no? ¿Alguien más? ¿Cómo? Puede ser de que tal vez la tenían y habían menguado, ¿sí, Carmen? Mire, qué bonito eso, ¿verdad? Sabían que había algo más grande, sin medida, que podían obtener. Pero mire, yo le voy a decir lo que yo, aparte de eso que usted está diciendo, y lo felicito, dice aquí, los apóstoles, bueno, aquí tenemos que detenernos. Bueno, si eran apóstoles ya el Señor los había enviado, ¿verdad? Ya habían hecho milagros, ya habían visto el poder de Dios. Ya habían visto cómo el Señor Jesús resucitaba. Y les dijo, cosas mayores que yo, ustedes van a hacer. Vayan. Y dice, mira, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, Señor. Y llega un momento en que los apóstoles le dicen, Señor, aumentanos la fe. Ahí le dice, entonces, ¿sabe qué quiero darle a entender con esto? Si los apóstoles necesitaban más fe, nosotros necesitamos fe. No podemos nosotros decir, es que a ver, que mi fe es súper mega robusta, que fe, mire que yo quiere que le dé un poco de mi fe, aquí está, mire, cómasela. No, qué bueno que así fuera, ¿verdad? Que me le compré una caja de fe, aquí está. Iglesia, tenemos que examinarnos, tenemos que ser honestos. ¿Qué es lo que le quiero dar a entender? Tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros. Reconocer nuestra condición delante de Dios. Señor, mira, yo de verdad pensaba que tenía fe, pero ahora me doy cuenta que, Dios, yo creo que ni una fe pequeña tengo. Padre Santo, con razón cuando yo estoy enfermo y te pido, y peor me pongo, creo yo. Entonces, si no tiene fe, pídesela a Dios. Oh, Señor, te pedimos fe, aumentanos nuestra fe, Señor. Mira, hágaselo, pídeselo al Señor ahí, que no le dé vergüenza, péguenle un grito al Señor. Señor, danos más fe, auxílianos, aumentanos la fe, Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué método va a usar el Señor para que nuestra fe aumente? Ese es otro estudio. Pero nosotros le pedimos fe al Señor, amén. Porque puede hacer que para que te aumenten la fe. Mira, yo me recuerdo una vez, yo le decía al Señor, Señor, quiero ganar más en mi trabajo secular. Quería ganar más. Y yo, Señor, mira, ya me casé, Señor. Tengo una boca más que alimentar, Padre. Vino mi hija Naomi, Señor, ya son 2 bocas, Señor, hay 3 conmigo, Señor. Y mira qué boquita la que yo tengo, Señor. Entonces empecé a orarle al Señor. Y dije, Señor, pero mire, por eso es de que uno debe saber cómo pedirle al Señor. Santiago dice que pedimos y no recibimos, no porque el Señor no nos quiera dar, sino porque nosotros, ¿qué? Ay, ahora no sabemos pedir, pedimos mal. Pedimos mal. Yo le dije, Señor, mira, aunque sea, Señor, esta cantidad, quiero que tú me aumentes, Señor. Auméntame tal vez un 30%, para no decirle las cantidades, ¿verdad? Me estoy haciendo más o menos mis cálculos. Señor, más o menos con esta cantidad logro alimentar las bocas extras que tengo, Señor. Y mire, y pasaba el tiempo, yo decía, Dios mío, en lugar de que me aumentaran, peor creo que me iba, Señor, Dios mío. Entonces empezó un momento en que yo me empecé a desesperar, de verdad. Y entonces yo hice mis resúmenes, ¿verdad? Dice, fulano de tal, ya trabajaba en la NASA, programador de Houston, hay un montón de cosas ahí que para que me agarren, dije yo. No, puse mi resumen, ¿verdad? Miren, hubo lugar donde yo no lo dejé. Peor me sentí porque nadie me llamaba. Yo dije, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué no, Señor? Voy a renunciar de mi trabajo. Mire, yo le estoy contando así rápido, pero
hubo un tiempo, un proceso. Dije, Señor, bueno, si tú no me hablas ahora, Señor. Entré en mi oficina, yo tenía un baño particular, me metí, dije, Señor, si tú no me hablas ahora, Señor, si tú no me hablas ahora, me voy a levantar y voy a ir a renunciar. Y oré, lloré, me desahogué y no me habló el Señor. Bueno, entendí tu mensaje, Señor, don't worry. Me eché un poco de maquillaje para que no se me vieran las lágrimas, ¿verdad? Salí y cuando pasé para entrar a la oficina de la dirección, el teléfono va de sonar y sonar y sonar y la secretaria brillaba por su ausencia. Y yo dije, bueno, voy a contestar yo. Y contesto y dije el nombre, ¿verdad? Mira, Serminio, dice el Señor que no renuncies, porque Él tiene un propósito para tu vida. Oh, hermano, yo, Padre. Hermano, yo me quedé impresionado. O sea que la insistencia de que no estuviera ni la secretaria ni nadie era porque Dios me quería hablar. Esa vez me llamó mi hermano y me dijo, mira, el Señor dice que no renuncies. Entonces dije, Señor, me dice, ¿quería hablar conmigo? Sí, no, ya no, gracias, muy amable, me senté. Mire, al tiempo de esto, yo le pregunto a mi esposa, amor, ¿a dónde te quisieras ir tú? Y yo ya se los he contado a algunos y les he dicho que ella me dijo, bueno, a mí me gustaría conocer las Europas, ¿verdad? Estados Unidos. Y a ti me dijo, bueno, a mí me gustaría, si vamos a salir, aleluya, casi. Si vamos a salir me gustaría ir a un lugar cerca, que yo estuviera en El Salvador. Le dije yo casi Ecuador, a El Salvador, porque ahí está cerca y podemos regresar. O los Estados Unidos, pero de las dos me gusta más los Estados Unidos. Viene a esto que cuando al mes exacto me mandan a llamar y me dicen, te vas a ir a Chicago, Illinois, y ahí te voy a bendecir. Yo dije, Señor, para empezar ni siquiera sabía dónde estaba. Ahora agarramos un mapa y dije, ¿dónde estará? Y yo dije, bueno, Señor, porque imagínense, es una aventura completamente nueva. Y me dijeron, te vas a ir. Y va, como se recuerda que le había dicho, yo le dije, Señor, quiero que me aumentes más o menos como el 30%, eso ya, conoces mis bocas, Señor. Cuando yo vi el porcentaje que el Señor me aumentó, que no era el 30%, era el 3000% de lo que yo le había pedido al Señor. Yo dije, Señor, ahora entiendo por qué a veces se cierran las puertas y las circunstancias. Claro, después de ahí ya tuvimos, como ya teníamos, mandamos a traer otra boca más para alimentar, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero dar a entender? Aumentanos la fe. Entonces a veces las crisis y los problemas por los que estás pasando, no te preocupes, es porque el Señor está aumentando tu fe para lo mejor que viene. Lo mejor todavía está por venir para tu vida, para tu casa, para tu familia, iglesia. El Señor te dice, yo sé los planes que tengo para ti, son planes de bendecirte, no de matarte, sino de traerte vida, de traerte abundancia. Son los planes que Dios tiene para ti. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que, mire, hacerle frente por muy difícil que esté la situación. Pidámosle al Señor que nos aumente la fe. Ahora, mire estas manos preciosas. ¿A quién se las vamos a pedir? ¿Pedirle a quién? Pues obviamente, ¿verdad? ¿Por qué? Mire, este verso es precioso. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire, qué precioso. Quedémonos aquí con la primera parte del verso. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces quiere decir que el Señor Dios no quiere que nosotros nos vayamos con cualquiera, que nos vayamos con el originador, el creador de la fe, que es Cristo Jesús. Cuando la Biblia dice autor en griego esta palabra significa el originador, de donde salió todo. El principio, dice, el principio de la fe se llama Cristo Jesús. Entonces con Él vamos y decimos, mire, yo puse este
esta fotografía porque es el Señor Jesús escribiendo en la tierra. Yo sé que usted se recuerda de este pasaje, ¿verdad? Que le presentaron a una mujer adúltera al Señor Jesús y le dijeron, ¿qué vas a hacer? Él se sentó y empezó a escribir en la tierra, ¿verdad? Como quien dice, pero sabe, déjeme que me echen a mi pensadita. Estaba diseñando, ¿verdad? La estrategia. La Biblia habla, un pasaje que dice en la Biblia, y yo escribiré en las arenas para tu bien y tu bondad, pero déjeme que piense esto. Estaba diseñando la estrategia que iba a usar con la mujer. Yo la voy a bendecir, la voy a perdonar, de aquí en adelante ella ya no va a volver a hacer nada malo. Mire, se hizo su diseño, porque dice que es el autor y consumador, o sea que Él es un diseñador, el Señor. Si no, vaya a hacer una madrugada o una tarde ahí al lago y vea esos atardeceres tan preciosos, llenos de colores. Ahora con el frío cambia el cielo, ¿verdad? De color. ¿Qué Señor, qué creativo el Señor. Eso no lo puede hacer nadie más que el Señor. Entonces, aquí el Señor estaba diseñando. Yo me quiero ir con el diseñador, no con nadie más. Por eso es de que, mire, por eso es de que después de que, para terminarle de contar, ¿verdad? Después de que el Señor nos ayudó y nos bendijo y nos prosperó, después me toca a mí la responsabilidad de renunciar por buscar al Señor. Como decía Jeffrey, eso parecía de locos, ¿verdad? De locos, ¿cómo va a dejar eso? Pero aquí estamos, gracias al Señor. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. El Señor nos ha tenido que probar la fe. Pero iglesia, el Señor le ama. Dígale a su hermano, Dios te ama. Dios te ama y te ha dado un recurso precioso que se llama fe. Puede ser que no tengas nada de dinero en la mano, pero si tienes fe, el Señor te puede proveer. Puede ser que tal vez te sientes enfermo y no puedes ir donde el doctor, pero si tienes fe, el Señor te puede sanar. En cualquier circunstancia, problema que tú te encuentres, si tienes fe, vas a encontrar la salida, vas a encontrar la solución. El Señor te va a dar ideas, estrategias nuevas para poder salir de cualquier situación en que te encuentres. Pero acerquémonos a Dios creyendo que Él es galardonador de los que le buscan. Muchos solamente se abandonan en sus crisis, se abandonan en sus problemas, o simple y sencillamente se abandonan y no ejercitan la fe. Esta tarde, iglesia, yo quiero que usted crezca en la fe, que usted se desarrolle. Entonces ya sabe a quién pedirle, al autor y al consumador de la fe. Él la creó, Él la probó y dijo, sí funciona, dijo. Ay, mire, es que eso es lo que me gusta. Él creó y Él la probó y dijo, sí se puede. Porque cuando yo anduve por la tierra, yo tenía necesidad y ahí estaba el Dios socorriéndome. Porque mire, Jesús es Dios, amén. Pero Él también fue hombre aquí en la tierra. Y Él tenía necesidad de buscar del Señor. No lee usted en la Biblia que el Señor dice, y se apartaba el Señor para ir a orarle al Padre. Y los dejaba, y tenía sus momentos de comunión con el Padre. Ay, iglesia, o sea que la fe no le vino a Él por default, ¿verdad? Que dijera, no, como es el Hijo de Dios, aquí está toda la fe. Claro, eso es para todos nosotros, ahí está, pero usémosla. Mire el Señor Jesús, mire, me impresiona porque dice que llegó a la región, iba caminando con los discípulos, iba a una región llamada Naín. Y dice que venía una corte fúnebre y venían llorando y venía una mujer en lágrimas porque su hijo se había muerto y lo traían. Y el Señor dice que detuvo la procesión fúnebre y tocó el féretro. Mire, a mí me gusta mucho cuando la palabra de Dios describe con lujo de detalle las cosas que hace Jesús, porque ahí hay una enseñanza. Detuvo la corte fúnebre, toca el féretro y le habla al muchacho y le dice, muchacho, levántate. Y se levanta él y se lo entrega vivo a su mamá. ¿Qué cree que hicieron todos? ¿Cómo? Corrieron, ¿verdad? ¿Qué más cree que hicieron? No, hombre, si la Biblia dice que se espantaron y se asustaron y les cayó un temor terrible, dice. Pero ¿qué habrá sentido la mamá?
Ay, 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 imagínense. Yo le aseguro que esa mujer no tenía fe y ahí su fe se le fortaleció. Le aseguro que el muchacho no tenía fe, quizás porque han de haber escuchado de Jesús. Ah, este saber quién será, es un carpintero allá en la cuadra, allá, mira, yo conozco al papá. Sí, mira la mesa que me la hizo, eso sí, me la hizo muy bien porque era bueno en lo que hacía, pero carpintero. Ay, iglesia, alguien que ha tenido un contacto con el Señor no puede ser igual. Jamás, jamás puede ser igual. Pastor, pero yo nunca he visto un milagro. ¿Cómo no? No me puede decir eso. Si el mayor milagro que hay es que tú y yo tengamos vida eterna después de haber estado desechados sin merecer absolutamente nada. Tenemos vida eterna en Él. El Señor murió para que tú y yo ya no muriéramos. Y si es que nos alcanza el dormir aquí en la tierra, dice la Biblia que el Señor nos va a levantar y nos vamos a reunir con Él en las nubes. Entonces no se preocupe, iglesia, no se preocupe. Cualquier cosa tiene solución ahora, cualquiera, cualquier cosa. Porque antes se decía, mire, cualquier cosa tiene solución, menos la muerte. No, el Señor dice, vivos o muertos somos de Él. Y si vivimos, para Él vivimos, si morimos, de Él somos también. Pero mire, la promesa, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es si duerme. Pero también dice la Biblia, el que me ama no morirá jamás. Esas son promesas de Dios, iglesia. Promesas que nosotros debemos de agarrar y decirle, Señor, porque para creerlas se necesita fe. Ok. Mire pues, otro principio bíblico. Padre Santo, el tiempo ya nos avanzó y ni siquiera he salido de la... Principio bíblico. Romanos capítulo 10 y verso 17. Dice... Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Mire, yo le he enseñado que las ovejas del Señor, las ovejas espirituales, las ovejas literales comen por la boca, ¿verdad? La grama. Pero las ovejas espirituales comen por los oídos, por lo que escuchan. Por eso es de que debemos de tener mucho cuidado con lo que escuchamos. Si usted está escuchando la palabra de Dios, su fe se va a empezar aumentando. Pero si de repente escucha, mira, ya te dijeron, no te han contado, uy, fíjate que aquel chiste, le está destruyendo su fe. No, pero es que no es nada malo, pero contame, a ver qué, contame, a ver si ya no lo sabía, yo te voy a decir otro. Y de repente salen con las orejonas así de este tamaño, así, ¿verdad? Así. Pero cuando le ponemos atención a la palabra de Dios, mire, yo se lo he enseñado, yo espero que usted se recuerde. Hasta me dan ganas de preguntarle, fíjese. Yo le he dicho muchas veces que hay algunos versos que son favoritos míos. ¿Se recuerda de algún verso que yo le haya dicho? No todos al mismo tiempo, porque si no nos podemos confundir, porque les he dicho varios, ¿verdad? Se lo voy a decir, pues. Ajá, sí, ¿dónde está? Sí, mi esposa me conoce, ella sí se lo sabe. ¿Cuál? ¿Cuál? Bueno, sí, Amós capítulo 4 verso 12, ese también, prepárate para el encuentro con Dios, ¿verdad? Pero mire, tengo varios, yo ya le dije, ya le he dicho varios, pero mire, apréndase este. Pero no solo apréndeselo aquí en su corazón. Juan capítulo 14 y verso número 21. ¿Cuántos aman al Señor? Quiero ver las manos en alto, a ver cuántos aman al Señor. Bueno, ese pasaje nos pasa el scan para ver si lo amamos. Dice, ¿quién es el que me ama? El que me ama guarda mis mandamientos. Obedecer, ¿verdad? Entonces vea cómo va el verso. ¿Quién es el que me ama? El que me ama guarda mis mandamientos. Y mi Padre le amará y yo le amaré. Pero estas palabras son las que yo las anhelo. Dice, y me manifestaré a Él. ¿Con qué? Con el solo hecho de agarrar la palabra de Dios y amarla, leerla, disfrutar la palabra de Dios. El Señor se le puede hacer visible. Usted un día leyendo la Biblia puede estar ahí hablando, viendo la palabra y que el Señor se
se le abran los ojos y que lo pueda ver. Efesios 1:18 dice que los ojos de nuestro corazón se pueden abrir para que le veamos. Lo que pasa es que a veces somos demasiado místicos, ¿verdad? Demasiado religiosos. Porque hay muchas formas para poder ver al Señor, yo ya le dije. Aquí le acabo de decir ame la palabra de Dios y el Señor se le puede manifestar. Pero yo no quiero ser de aquellos que van a ver al Señor cuando dice que todo ojo le verá. Porque esos van, hasta los que lo traspasaron lo van a ver, dice. No, yo quisiera que la parucía, cuando el Señor se nos aparezca, que sea una bendición para usted, para su pueblo, para su casa, que usted diga, pastor, el Señor se me apareció ayer y me dijo esto, y iglesia, anhelo esos días. Ok, entonces vámonos a ver una cosa más. Mire iglesia, el Espíritu Santo de Dios dando regalos a su iglesia. Mire, y es un principio bíblico, dice, ¿cómo obtenemos fe? ¿Verdad? Romanos capítulo 12, verso 9 dice, y el mismo Espíritu, en el verso 8 dice, y el mismo Espíritu a otros les dio fe, un don. Entonces la fe es un don, es un regalo. Aquí estamos casi cerrando el círculo que acabamos de abrir. Porque la fe es un regalo de parte de Dios, iglesia, para usted. Úselo. Haga uso de la fe. Mire, los campeones de la fe están en Hebreos 11, usted lo puede leer. Por la fe hicieron esto, por la fe hicieron esto otro, por la fe vencieron, por la fe destruyeron. Pero dice, un verdadero campeón de la fe. Óigame bien, porque al que tiene, si usted se considera un verdadero campeón de la fe, no solo porque le va bien, es un campeón, no. Porque la Biblia dice que en Hebreos, en el capítulo 11, usted léalo en su casa despacio, dice, y ellos, hablando de los campeones, esperaron con fe el cumplimiento de las promesas, pero nunca lo vieron aquí en la tierra. Uy, pastor, a mí esa clase de fe sin garantías, a mí sí que no, esa sí no me gusta a mí. Pero eso es ser un verdadero campeón en la fe. Que a pesar de que usted diga, bueno, Señor, puede hacer que mi situación no cambie. Y no quiere decir que no tenga fe. Sino que dice, bueno, Señor, de todas formas te sigo amando, te sigo buscando. Porque hay muchos que si les va bien buscan a Dios, si les va mal se alejan de Dios. ¿Qué clase de fe es esa? Ahí no hay fe. Entonces por el Espíritu, entonces debemos de buscar tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Esta tarde es una buena tarde para que tú y yo busquemos la comunión del Espíritu de Dios. Déjeme darle, aquí tengo un par de versos más. Mire, ¿qué cosas aumentan nuestra fe? Aquí sí necesito que me ayuden yo sé los versos, pero necesito que me ayuden los esgrimistas bíblicos. A ver, Oscarito, puedes buscar ahí 1 Corintios capítulo 15 y verso 14. Hermana Silvita, puede buscar Lucas 17:5. Mire, y vamos a ver a quién más. Hermano Marvin, ¿puede buscar usted Lucas 22:32? Lucas 22:32. A ver, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice 1 Corintios 15:14? Cosas que aumentan nuestra fe. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Ok, note entonces, aquello que nos da fe es la resurrección de Cristo. Dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, entonces nuestra fe debe de ser una fe fuerte. Nosotros cuando creemos que Jesús murió, pero que resucitó, eso nos da fe a nosotros, nos da fe de que entonces si se cumplió eso, todo lo que el Señor dijo se va a cumplir un día en su vida, en su casa, en su familia, todo, nada se va a quedar sin cumplir, iglesia. Entonces la resurrección de Jesucristo hace crecer nuestra fe. ¿Cómo dice hermana Silvita Lucas 17:5? Amén. Los apóstoles le dijeron al Señor, muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Vaya, mire, entonces pidiéndosela ¿a quién? Al Señor Jesús, ¿verdad? Era el pasaje que estábamos describiendo. Mire, entonces, ¿qué cosas aumentan nuestra fe?
hacer el ejercicio de pedírselo al Señor. Pedírselo al Señor. ¿Cómo dice Lucas 22:32? Hermano Arturito, hermano Arturito, buscate Hechos 3:16. Elías, busca Hechos 14:9. ¿Cómo dice, hermano? Lucas 22:32. Dice Lucas 22:32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire, qué bellísimo. Entonces quiere decir que por la intercesión del Señor Jesús, nuestra fe aumenta. Porque ahí estaba Pedro, ¿verdad? Mira, Pedro, me pidieron para zarandearte. Ay, que como decía Jeffrey, ¿verdad? Para sacudirlo, ¿verdad? Te vamos a sacudir, Pedrito. Mira, Pedro, me pidieron para que te dieran una buena sacudida. Ay, Señor, gracias. Gracias porque dijiste que no. No, yo nada más pedí que tu fe no te faltara en ese momento. Pero, ¿qué es mejor? ¿Qué era mejor, iglesia? Que no nos pasara las cosas y que Jesús no intercediera, o aunque nos pasen las cosas y que Jesús interceda por nosotros. Él es intercesor de nosotros, iglesia. Entonces no se preocupe. A veces la zaranda no le gusta a nadie, no la entendemos. De hecho, creo que nunca la vamos a entender. Nunca la vamos a entender, iglesia. Pero el intercesor por excelencia, nuestro amado Señor Jesucristo, está en medio de cualquier zaranda, de cualquier problema. Ahí está el Señor aumentándonos la fe, pidiendo al Señor que a mi hijo nunca le falte la fe. Yo pido porque mi hijo en este problema no mengue en su fe, sino que le venga. Y hermano, y empiezas a ponerle en su corazón cosas de voy a leer, voy a orar. Señor, empieza a buscar en la palabra cosas que le aumentan la fe. Esto no es solo de usted. Esto es porque el Espíritu Santo le está haciendo crecer en la fe. Amén. Como dice Hechos 3:16. Dice, y por la fe en su nombre, que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Vaya, dice, en el nombre de Jesús, ese precioso nombre hace que nuestra fe crezca. Cada vez que usted utilice el nombre de Jesús y usted ve el poder que hay, su fe crece. ¿Acaso usted no ha visto el poder de Dios? De repente usted está en una situación, reprendo en el nombre de Jesús esta situación, y se disipa la situación. Y después dice, wow, Señor, hay poder en tu nombre. La fe le empezó a crecer. Una circunstancia donde fue necesario aplicar el nombre de Jesús y se resolvió. Dice, hay poder. Es como las primeras veces que yo no sabía. Yo estaba muy pequeño. Pero a mí alguien me dijo una vez, yo tendría 16 años, cuando estés en cualquier situación difícil, si se te aparece un demonio, un espíritu, dije, uy, padre, que yo no quiero que se me aparezcan, pero si se te aparecen, en el nombre de Jesús, se van. Yo dije, ¿para qué? No, nunca me va a pasar. Ay, hermano, yo no sé, esa misma noche me pasó. Yo estaba tranquilo en mi casa, durmiendo, oré, adoré, leí la palabra y me acosté. Ay, decía, cuando de repente me empiezo a sentir un ataque. Y lo peor es que me tapaba la boca y me quería ahorcar y no me dejaba hablar. Pero fíjese que me recordé de las palabras que me dijeron. Y le dije, en el nombre de Jesús, vete. ¡Pum! Se desapareció. Y yo dije, Dios santo, Padre, hay poder en tu nombre. Sí hay poder. Me creció mi fe. Ahí marcó una diferencia, por lo menos en mi vida. Yo sé que en la suya también. ¿Cómo dice Pamelita? Búscate Romanos 1:16. Hermana Paolita, Romanos 10:17. A ver, ¿cómo dice? Hechos 14:9. Por ahí nos quedamos, ¿verdad? Hechos 14:9. Escuchaba hablar a Pablo, el cual fijando la mirada en él y viéndolo que tenía fe para ser sanado. Vaya, note aquí que el apóstol Pablo estaba predicando. Entonces, ¿qué cosas aumentan nuestra fe? El escuchar la predicación. Mire, le voy a decir otra que no puse ahí. ¿Qué otras cosas aumentan nuestra fe? El testimonio. Cuando usted testifica de lo que Dios ha hecho en su vida, el Señor, usted dice, Señor, yo creo.
Creo, yo me recuerdo que, hermano, hemos visto unos milagros aquí en la casa. Aquí en la casa ministerial, de verdad que hemos visto unos milagros. Y me recuerdo de las fotos una vez que presentó mi hermana Lourdes, de su familiar, y no usted se recuerda que era de vida o muerte, pero yo creo que era más muerte que vida. Y todo el pueblo intercedió, oramos por él. Y poco a poco el Señor lo fue sanando y sacando, y de repente el Señor lo sana por completo. Dije, wow, Señor. Y así yo sé que hemos visto otros. Entonces, ese testimonio aumenta nuestra fe, aumenta nuestra fe. ¿Cómo dice Romanos 1:16? Amén. Dice, no me da vergüenza anunciar esta buena noticia, gracias al poder de Dios. Todos los que la escuchan y creen en Jesús son salvos, no importa si son judíos o gentiles. Amén. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para todo aquel que cree. No importa qué sea. Pero ahí está diciendo, entonces, el oír el evangelio. Ahora recuérdese que el evangelio son buenas noticias. Ay, pastores, que a mí a veces me traen unas noticias tan feas, pastor. No, pero si estamos hablando del evangelio, el evangelio son buenas noticias. Yo le estoy dando buenas noticias del evangelio en esta hora. Que Jesús le ama, que Jesús le ha perdonado sus pecados, que Jesús regresa y viene por usted, viene por nosotros pronto. Son buenas noticias. Entonces, y le estoy hablando del evangelio de Jesucristo. Entonces, esas palabras provocan fe en usted. Mire, como dice Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mire, vimos el evangelio, ahora esta es la palabra completa, la palabra de Dios. Quiere decir de que cada vez que usted escucha la palabra, el mensaje cualquiera que sea, bueno, sana doctrina, porque si no escucha sana doctrina lo va a confundir, pero el mensaje de la sana doctrina en la palabra de Dios provoca que usted crezca en su fe. Usted llega a su casa y tienen, ¿cuántos tienen Biblia en su casa? ¿Quiénes no tienen una Biblia en su casa? Que levanten la mano. Quiero ver. Todos tienen una Biblia, ¿verdad? Qué bueno. Yo lo invito para que hoy, mire, es que yo no le voy a preguntar el próximo culto, pero algún día se lo voy a preguntar. Hoy, cuando llegue a su casa, agarre una hoja y lea la Biblia y busque un verso y apúntelo en su hojita, la fecha y el verso que leyó. Cuando usted sienta, y si tiene el buen hábito, va a empezar a ver que ha leído bastante, y esa fe, y esa palabra que queda dentro de usted va a hacer crecer su fe. Y le voy a decir por qué. En el momento difícil, cuando viene la necesidad, la palabra de Dios es la que brota. Por ejemplo, hay alguien que está con tristeza pero ha leído la palabra. De repente le vienen los pasajes, ¿verdad? Él dice, yo estoy contigo todos los días. Entonces ya se queda tranquilo, Señor. Mire, no hay ningún otro libro que usted lo recuerde y le traiga la bendición que trae la palabra preciosa de Dios. Tal vez usted estaba necesitado, ¿verdad? Y usted lee la Biblia y se recuerda el pasaje el que dice, yo soy el que suplo todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria. Ay, Señor, gracias. Aunque todavía no lo estoy viendo, pero creo, Señor, creo a tu palabra. Entonces, es una decisión suya y mía creer. 1 Corintios 2:5, hermano Luisito, busque 1 Corintios 2:5 y yo, Juan Carlos, lee 1 Corintios 12:9. ¿Cómo dice 1 Corintios 2:5? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire, entonces el poder de Dios hace crecer nuestra fe. Vuelvo, usted ve
testimonios o escucha testimonios de milagros que Dios ha hecho. Pero a veces solo nos impactamos cuando escuchamos, sí, es que estaba muerto y lo resucitó. Que pues, imagínense ese milagro. ¿Quién no va a creer así? Pero déjeme decirle que aún así hay muchos que deciden no creer. Pero ¿qué tal tú que te levantaste hoy en la mañana y pudiste abrir tus ojos y decir, Señor, gracias, gracias por este nuevo día que me diste? Entonces, aprende a ver las cosas en Dios diferentes con tus propios ojos. A veces miramos más con nuestros propios ojos y cuando vemos a nuestro alrededor decimos, qué difícil está. Pero cuando miras con los ojos de Dios, las cosas cambian. Cuando aprendes a ver con los ojos preciosos del Señor. Mire, qué fácil sería poderlos ponernos anteojos, ¿verdad? Y ponerlos para poder ver. Dice, Señor, qué sencillo era esto, Señor, y yo ahogándome en un vaso de agua. Pero esta tarde yo lo que quiero es, le di la serie de principios bíblicos acerca de la fe. ¿Cómo dice? ¿Quién tiene? Juan Carlos, Charlie, léete 1 Corintios 12:9. A otro, fe por el mismo Espíritu. A otro, dones de sanidad por el único Espíritu. Mire qué hermoso. Entonces, ya vimos, si le pedimos a Jesús, nos da fe. Si le pedimos al Padre, nos da fe. Si le pedimos al Espíritu Santo, nos da fe. La palabra de Dios nos da fe. Entonces yo creo que aquí dice, por el único y precioso Espíritu Santo, es que nos van a aumentar la fe. Ahora es el tiempo del Espíritu. Entonces, iglesia, a mí me gustaría que hagamos un ejercicio de fe y que le digamos al Señor, no voy a poder darle todo. No puedo darle todo, no puedo. Me quedo ahí. Voy a detener acá. Pero al mirar tu santidad, somos transformados a tu imagen. Entonces, vamos a hacer un ejercicio de fe, iglesia. Ahí, póngase de pie en su lugar y dígale, Señor, dame fe. Yo creo que es un buen momento para decirle, dame fe, Señor. Con sus manos en alto, Señor, me acerco ante ti. Me acerco a tu presencia. Que tus manos preciosas, que tu Santo Espíritu me ayude para poder ser transformados a tu imagen, Señor Jesús. Reprendemos toda duda en el nombre de Jesús. Como hizo David delante de Dios, yo danzaré y me gozo. Yo solo quiero estar